Bien, empezamos un nuevo tema en ciencias naturales que son los ambientes naturales. Este video va a ser a modo de mini resumen, ¿sí? Van a utilizar el libro, los materiales del libro y las actividades del libro para profundizarlo. Vamos a empezar. ¿Cuáles son los componentes de los ambientes naturales? Primero vamos a ver qué es un ambiente. Los seres vivos forman parte de un entorno al que denominamos ambiente. Es un espacio físico que tiene un tipo de relieve, que quiere decir las diferentes alturas del terreno, un clima, un suelo, una flora, que son las plantas, una fauna, que son los animales, que los caracterizan y los distinguen. Los ambientes están formados por factores abióticos y factores bióticos. Bio significa vida. Quiere decir que abiótico es lo que no tiene vida y bióticos son los seres vivos. Dentro de los factores abióticos que forman un ambiente tenemos la luz, la temperatura, la humedad y el tipo de suelo. Y dentro de los factores bióticos tenemos animales y plantas. Vamos a ver cómo se clasifican. Según sus características abióticas, o sea, lo que no tiene vida, los ambientes pueden ser aeroterrestres, que son los que predominan en la tierra firme, acuáticos, que son los formados principalmente por cuerpos de agua, que pueden ser dulce o salada, y los de transición, que constituyen fronteras entre los ambientes aeroterrestres y los acuáticos. Quiere decir que es cuando un ambiente terrestre, por ejemplo, llega a la orilla, sería la orilla de una laguna, la orilla del mar, la orilla de un río. Y según la acción del hombre, tenemos naturales, que no tienen intervención del hombre, ni una, ni la más pequeña, que por lo general a estas alturas ya son reservas naturales, o los artificiales, que son los que han sido modificados por el hombre mucho o poquito. Mucho es como una ciudad que cambió la naturaleza totalmente porque se construyeron calles y edificios, o muy poquito porque simplemente pasan un cableado eléctrico, ¿sí? Bien, vamos a ver qué son estos dos conceptos. El hombre generalmente cuando tiene que estudiar un tema trata de unirlos con características en común y clasificarlos, ponerles un nombre para poder estudiar todos los elementos que los conforman. Entonces, ecosistemas son conjuntos de organismos que habitan en un lugar determinado y la totalidad de factores abióticos con los que interactúan. ¿Qué quiere decir esto? En un ecosistema, según el tipo de clima que hay, va a ser el tipo de planta que tengan, que crezcan ahí, y ese tipo de plantas va a ser el que dé lugar a determinado tipo de animales. Vamos con ejemplos. La temperatura. ¿Qué cosas forman la temperatura? La latitud, que es la distancia del lugar al ecuador. Cuanto más cerca del ecuador, más cálida va a ser, y cuanto más lejos del ecuador, más frío va a ser. La altitud, cuanto más alto, más elevado el terreno, más frío, cuanto más bajo, menos frío. Los vientos y las lluvias, todo esto forman la temperatura, ¿sí? Bien, esto da origen al clima. Según el clima, va a ser cómo se distribuyen las plantas y qué tipo de plantas crezcan en ese lugar. Y según el tipo de plantas que crecen en ese lugar, como las plantas son alimento y refugio de los animales, va a determinar qué tipos de animales viven en ese lugar. Entonces, con todos estos datos, podemos decir que un bioma es un conjunto de ecosistemas que comparten un clima, una flora y una fauna. Por ejemplo, tenemos biomas de selva tropical, biomas de tundra, biomas de bosque templado, biomas de sabana. Hay más, ¿eh? Vamos a ver cuáles son los ambientes aeroterrestres de nuestro país. Bosque andino patagónico, bosque chaqueño,
pastizal pampeano, puna, selva misionera y estepa patagónica. Fíjense que si bien yo todavía no les dije ninguna característica de ningún ambiente aeroterrestre en nuestro país, con la simple observación ustedes se pueden dar cuenta cuáles son las características de estos lugares. Por ejemplo, la puna. El clima va a ser seco, con mucho viento porque la vegetación crece achaparrada, o sea, está dispersa. El suelo va a ser seco, no es fértil. Comparen con los otros y van a notar la diferencia enseguida. Vamos a hablar de los ambientes acuáticos. ¿Cuáles son los factores abióticos que determinan las características de los diferentes ambientes acuáticos? La presión, la temperatura, la turbidez, si es más clara o menos clara el agua, la salinidad, cantidad de sal, y la luz. ¿Cuánta luz entra en las cuencas de agua? Bien. Los ambientes acuáticos se dividen en ambientes de agua dulce y ambientes de agua salada. Los elementos que nombré al principio es lo que también contribuye a hacer esta clasificación. Los ambientes de agua dulce a su vez se dividen en lóticos, que son los que fluyen continuamente desde su origen hasta su desembocadura, o sea, los que tienen movimiento, por ejemplo los ríos. Y los lénticos, que son los de agua estancada, por ejemplo lagos y lagunas. ¿Se entiende la diferencia? Los ríos están en movimiento y los lagos y las lagunas están estancas. Los ambientes de agua salada tenemos de dos tipos, océanos y mares. Bien, ahora, no es lo mismo estudiar la orilla de una laguna que la parte más profunda que está en el centro. Con el lago pasa lo mismo. Con los ríos también. No es lo mismo estudiar donde nace el río en la montaña que donde desemboca en el océano. Entonces, todos los ambientes acuáticos tienen sus características particulares. Estas son las características de la laguna, las partes del río y las de los océanos. Todo esto tiene las características también en el libro. Bien, vamos al tercer ambiente, de transición. ¿Sí? Los ambientes de transición dijimos que estaban entre el agua y la tierra y entre el agua dulce y el agua salada también. Los que se encuentran en las orillas de agua y de tierra pueden ser las costas de los mares, de los ríos, de los lagos, y también unas que se llaman manglares, que son cuando los árboles de la selva entran en contacto con los océanos. Y el encuentro entre agua dulce y agua salada se llaman estuarios. En los ambientes. Los ambientes no son siempre iguales, fueron evolucionando a lo largo del tiempo, y los cambios en estos ambientes se deben a dos razones: a los eventos naturales y a las acciones de los seres humanos. Dentro de los eventos naturales tenemos terremotos, erupciones volcánicas, meteoritos, inundaciones. Estos provocan la extinción o la aparición de nuevos seres. La modificación de la biodiversidad de los ambientes. Quiere decir que cambian su forma y cambian los seres vivos que habitan en ellos. Las acciones de los seres humanos que modifican los ambientes son la fragmentación del hábitat, cuando lo rompemos para construir ciudades, por ejemplo, la sobreexplotación, cuando extraemos más materia prima de la que necesitamos o cuando la extraemos sin pensar. Por ejemplo, en el caso de los árboles, extraemos madera, cortamos árboles y no pensamos en volver a plantar. La contaminación por los residuos que producen las sociedades y la introducción de especies exóticas. Pasa en diversos ambientes que se
traen animales que no son de ese lugar y provocan un desequilibrio entre los seres vivos que habitan en ese lugar. Por ejemplo, acá en el sur tenemos el caso de unos conejos en Tierra del Fuego que están destruyendo los cimientos de las casas porque los conejos no son originarios de ese lugar y no tienen depredadores que controlen la natalidad de los mismos. Entonces hay demasiados conejos y están provocando daños. Por eso cada ambiente tiene las especies que necesita. Cuando el hombre introduce una especie de otro lado, provoca un desequilibrio, ya que no hay nadie que se coma esa especie y que la controle naturalmente. Bien. Terminamos este mini resumen y nos vemos en 7 días. Espero que hayan entendido. Besos.